Dios ha prometido guiarnos. Su sabiduría nos guiará a toda verdad. Entonces, un fallo en conectar esos eventos temporales con la realidad eterna de Dios, eso nos guiará al subjetivismo o al relativismo. Y esos son los dos cánceres que están matando nuestra sociedad presente. Por un lado, el subjetivismo nos dice que la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad depende de cada individuo. Yo soy responsable como de interpretar, yo soy responsable de mí mismo, de sacar las verdades de mí mismo. Y por el otro lado, el primo hermano, que es el relativismo, nos dice que la verdad absoluta no existe. Y cada punto de vista es igualmente válido. Entonces la idea es, ¿cuál es el marco de referencia sobre el cual puedo yo interpretar las cosas que suceden en mi vida? Ambas filosofías se combinan para negar que todo sucede en este mundo por causa de un Dios que es perfectamente soberano, de un Dios que es infinitamente sabio. Dios es el rey soberano del universo y está en su trono gobernando lo creado. Yo necesito ese marco de referencia para poder interpretar las cosas que suceden en mi vida de tal manera que me acerque a Dios. Y otra vez, debemos interpretar cada evento de la vida a la luz de lo que Dios es. A la luz de lo que Dios es. Déjenme poner algunos ejemplos. Todos nosotros estamos familiarizados con la historia de José en la Biblia. Este es un joven que los hermanos tienen envidia de él y llega un momento en que el odio de los hermanos, llega un momento en que la envidia de los hermanos es tan grande que ellos deciden terminar con su vida. Y ustedes saben la historia, lo echaron en una cisterna y se salvó porque la cisterna estaba vacía. No solamente eso no funcionó y quizás por no cargar mucho a su padre en sufrimiento, dijéramos, vamos a venderlo como un esclavo. Los hermanos vendieron a José como se vende una naranja, como se vende un zapato, como se vende un objeto. Y lo vendieron. Y todos conocen la historia. José llegó a la casa de Potifar, que era, por así decirlo, en el día de hoy, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y José se ganó el aprecio del jefe por su confianza y diligencia. Lo pusieron como mayordomo. Conocen la historia. La esposa de este hombre se enamoró de José. Llegó un momento en que fue tan agresiva su asunto que ella literalmente agredió a José. Y José, al verse frente a esta situación, sus palabras fueron, ¿cómo puedo yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Y conocen la historia. José salió corriendo desnudo de ahí. A ver, déjeme yo por un momento tratar de aterrizar esta realidad. José pudo haber dicho, no soy yo el que estoy buscando este problema. Eso es ella. Yo no he iniciado nada de esto. De hecho, puede ser que a mí me convenga más resolver aquí que salir desnudo, porque el lío que se va a armar desnudo va a ser más grande que este lío. José dijo, ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Y salió. Y ya ustedes saben, la esposa lo acusó y le dijo al esposo, y este es el hombre a quien tú confías, intentó abusar de mí, una gran mentira. Señores, yo quiero que usted entienda, esto no pasó en la casa del pastor del vecindario. Esto no sucedió en la casa del principal de la escuela. Esto sucedió en la casa del jefe mayor de la Fuerza Armada. Y ustedes saben la historia. José fue preso. José, en su juventud, nunca fue a una reunión de jóvenes. No hubo una conferencia por su causa que él pudo ir. Todos sus años de producción lo pasó preso y mal preso. Y ustedes conocen la historia. José
pudo interpretar los sueños de dos de los hombres más cercanos al rey. Uno de ellos se olvidó, pero llegó un momento en que Dios empezó a orar. Y conocen la historia, hubo un sueño, nadie lo pudo interpretar. José fue capaz de hacerlo por la guía de Dios y José llegó a ser segundo en autoridad en la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Y bueno, vino los 7 años de abundancia. Dios bendijo a José con unas habilidades administrativas increíbles. El proyecto económico más exitoso de la historia, José fue el administrador. Y luego vinieron el tiempo de hambre, tal como estuvo profetizado, y vino la familia de José, conocen la historia. Y llega este instante. Aquí están los hermanos de José en necesidad. Aquí está José con la más alta autoridad. Aquí están los hombres que literalmente arruinaron su vida, humanamente hablando. Aquí está José con todas las posibilidades de cobrar y resolver este problema. Y cuando los hermanos se dieron cuenta que este hombre era José, lo que la Biblia indica es que ellos se llenaron de pánico. Nosotros estamos acabados. ¿Saben cuál fue la reacción de José? Ustedes intentaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Si José hubiera estado en una sociedad como la de ahora, todos los psicólogos y psiquiatras hubieran dicho, ese es un abusado emocionalmente, ese es un acabado emocional, ese hombre va a necesitar como 40 años de terapia. ¿Saben qué? No, José estaba sanito. José no dio lugar en su corazón a la amargura. José no dio lugar en su corazón al odio y el rencor. José dijo, esto se trata de Dios. Ustedes intentaron mal, Dios lo encaminó bien. Eso es lo que yo llamo poner en un marco de referencia el evento. Eso es lo que yo llamo aprender a interpretar un suceso a la luz de lo que Dios es. Déjeme volver ahí. Debemos interpretar cada evento de la vida a la luz de lo que Dios es. Entonces, el llamado de un consejero y de hecho de todo creyente es cultivar una visión espiritual. Una visión espiritual que le permita interpretar los eventos de la vida. El gran llamado nuestro es a buscar en Dios el discernimiento que es necesario para yo procesar adecuadamente lo que sucede en mi vida, lo que sea. No solamente las aflicciones, pero también las victorias. Y lo que yo quiero llamar la atención aquí en este tema es a esa visión espiritual. Déjenme definir estos dos términos, porque yo pienso que es importante aclarar a qué me estoy refiriendo. Por visión, en este caso, me refiero a la habilidad de analizar e interpretar circunstancias y eventos de la vida. A eso es a lo que me refiero con tener una visión. La capacidad, la habilidad de analizar e interpretar circunstancias y eventos de la vida. Por espiritual, me refiero a que toma en cuenta a Dios, especialmente su palabra revelada. Entonces, cuando uno los dos términos, aquí está, visión espiritual es la habilidad de analizar e interpretar circunstancias y eventos en la vida tomando en cuenta la palabra revelada de Dios. A eso yo le llamo sabiduría. Voy a repetirlo otra vez. Es tener una visión espiritual. Habilidad de analizar e interpretar las circunstancias y eventos en la vida tomando en cuenta la palabra revelada de Dios. Entonces yo me refiero a cuál es actualmente ese marco de referencia en el cual yo me muevo. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual yo analizo? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual interpreto
Entonces, lo que me propongo hacer en esta mañana es esto. 7 declaraciones de Dios para cultivar esa visión espiritual. Yo he buscado en las Escrituras 7 pasajes que son masivos acerca de Dios. 7 textos que son impresionantes acerca de esta meta que queremos conseguir. Quiero simplemente compartir con ustedes 7 declaraciones de Dios que nos ayudan a cultivar esa visión espiritual. ¿Estamos todos listos para eso? Pónganse los cinturones. Muy bien. 7 textos. Recuerden, esto no es una predicación expositiva, esto es un invento lo que yo estoy haciendo esta tarde. Pero la idea es un marco de referencia para cultivar esa visión espiritual. En primer lugar, esta es la pregunta que quisiera iniciar. ¿Por qué yo debo ver a Dios en todas las situaciones de mi vida? ¿Por qué? Nosotros estamos aquí, quizá la mayoría estamos en el ministerio, tenemos muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. ¿Por qué yo debo ver a Dios en las situaciones de mi vida? Entonces aquí está el primer pasaje que quiero sugerir. Salmo 139, verso 16. Escuchen esto. Dice el salmista, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Esto necesitamos, aunque sea un par de minutos, para respirar hondo y tratar de entender lo que aquí se nos está hablando. Escuchen esto. Dice hablando de Dios que hay algo que llaman un libro y allí se escribió todos los días que nos fueron dados. ¿Saben cuándo eso se escribió? Cuando no existía ni un solo de ellos. Esa visión espiritual que hablamos comienza aquí. Y la idea es esta. Cuando no existía nada, Dios ya había escrito nuestra historia. Escucha esto. Ni tú ni yo estamos escribiendo nuestra historia. Nuestra historia ya está escrita. Dios la escribió. Esto es algo que da mucho consuelo. Esto es algo que da mucha esperanza. Esto es algo que da mucho estímulo. Nosotros nos movemos en una realidad en que no hay accidentes para Dios. Señores, por un momento piensen esto. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había predestinado que estuviéramos aquí esta tarde. Ninguno de nosotros estamos aquí por un simple accidente. Dios ya, desde antes de la fundación del mundo, había escrito eso. Eso es muy consolador para tener ese marco de referencia en interpretar ciertos eventos en la vida. Porque cuando enfrentamos dificultades, una de las tendencias es a vernos a nosotros como la causa final de esas dificultades. Me encanta a veces una expresión que usa el pastor Miguel, quien es mi pastor, y a veces estamos discutiendo, orando por situaciones en la congregación, y él dice en una de las reuniones de pastores altos, señores, estábamos todos tan cargados de entonces cómo es y por qué. Dice, pero un momentito, yo no me imaginaría a Dios ahora mismo sentado en su trono diciendo, ay, ¿qué yo voy a hacer? Porque entonces no se puede hacer nada. Y entonces, ¿y cuál será? Entonces, tranquilos. Dios reina. Dios es el rey soberano del universo. Job dice, ¿sucederá algo que Jehová no haya mandado? Dios escribió nuestra historia. Todos los días que nos fueron dados se escribieron antes de que existiera ninguno de ellos.
Nosotros estamos simplemente en un drama que Dios escribió. Y simplemente somos actores en ese drama. Y Dios está llevando a cabo la historia que Él escribió. Nosotros debemos cerrar los capítulos y ver a Dios detrás de cada situación. Es muy consolador saber que no hay accidentes en nuestras vidas. Es verdad que hay momentos, probablemente la mayoría de los momentos, que no entendemos por qué las cosas suceden. Pero de seguro que Dios tiene un propósito en todo eso. Entonces, ese marco de referencia comienza aquí. No estamos escribiendo la historia. Nuestra historia ya está escrita. En segundo lugar, ¿qué hago yo en este mundo? Recuerden, lo que estoy tratando es de compartir un marco de referencia para ayudarnos a interpretar. Entonces, ¿por qué ver a Dios? Bueno, porque Dios escribió la historia. ¿Qué hago yo aquí en este mundo? Entonces dice Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esta es una de las declaraciones más solemnes de Dios en la Biblia. Lo primero es un llamado a recordar. Acordaos de las cosas anteriores. Acordaos de lo que ya yo he hecho. Acordaos de mi fidelidad. Acordaos de la manera como te he sostenido hasta aquí. Yo he estado presente en tu vida. No lo olvides. Dice Dios, acordaos de las cosas anteriores pasadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la base, el sustento para llamarnos a acordar eso? Dice, porque yo soy Dios. Y de hecho, no hay otro. Dios hablando. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Entonces la pregunta es esto. ¿En qué sentido Dios es único? ¿En qué sentido no hay otro como Dios es? ¿En qué sentido Dios es exclusivo en su clase? Dice el texto, verso 10. Yo declaro el fin desde el principio. Desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. A ver, ¿quién de nosotros puede hacer eso? De lo que estamos aquí. El problema nuestro es que creemos que lo podemos hacer. Pero solo Dios puede declarar el fin antes que comience. Esto es impresionante. Y cuando Dios quiere saltar esa capacidad, dice, eso me hace único. No hay nadie como yo. No hay ninguno como yo. Desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo lo declaro, dice aquí. Déjeme decirle, esa palabra que está ahí, declarar, es algo más que informar. No dice el texto, yo informo, sino yo declaro. Cuando yo oigo a una persona diciendo, yo declaro, yo me pongo nervioso. Porque, ¿cómo así que tú declaras? O sea, ¿quién eres tú? Solo Dios tiene una capacidad para hablar de tal manera que su voz es operativa. Dios dice, sea la luz, y se hizo la luz. Dios dice, sean separadas las aguas del mar, y las aguas se separan. Hasta el viento le obedece. Y Dios dice, yo declaro, y por eso soy único. Yo declaro el fin desde el principio. Entonces, no nos olvidemos de la historia de Dios con nosotros. Dice, acordaos de las cosas anteriores. Ese es el gran llamado. De hecho, el pecado procura que olvidemos lo que tenemos que recordar
y recordamos lo que debemos olvidar. Ese es un efecto del pecado remanente. Miren, en esta conferencia, el pastor Miguel predicó y yo estaba tratando de acordarme esta mañana. Y a mí se me olvidó ya la mayoría de las cosas. Sin embargo, yo tuve una discusión con alguien y tengo culpa sobre eso y no me deja dormir. Yo olvido lo que debiera recordar y recuerdo lo que debiera olvidar, y eso es consecuencia del pecado. Por eso la Escritura exhorta, recuerda, no olvides, mira mi fidelidad. Nuestro problema es incredulidad. Nuestro problema es que no creemos a Dios. Queremos hacer nuestra propia agenda. Pero Dios está llevando a cabo ese plan. Dios dice, mi propósito será establecido. Dios tiene la agenda. El problema de esta generación es que no tiene propósito. La gente están sedientas que le digan para qué existen. Hay una crisis existencial. Pero eso no debe ser del Hijo de Dios. Porque Dios lo creó con un propósito. Y Dios cumplirá su propósito a pesar de nosotros. Porque Dios es el Rey soberano del universo. Nuestra satisfacción está relacionada a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo que nosotros debemos hacer es alinear nuestras aspiraciones a la voluntad de Dios. El punto no es buscar un soporte bíblico para lo que ya yo decidí hacer. El punto es someter mi deseo a lo que sea que Dios quiera. El gozo, la paz vendrá a nuestra alma cuando aprendamos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un propósito. Entonces, Dios escribió la historia. Dios declaró la historia. Es más que un libreto. Se está llevando a cabo. Ahora, en tercer lugar, recuerden, 7 verdades de este marco de referencia. Dios escribió mi historia, Dios declaró la historia. ¿Cómo es esa historia? ¿Tiene errores esa historia? ¿Qué tan bueno es el libreto de la historia? Si ya Dios la escribió, entonces la pregunta es, oye, ¿qué tan buena es? ¿Qué tanto puedo yo gozarme de la historia que Dios escribió? Hay un texto en Eclesiastés capítulo 3, verso 14. Oigan esto. Dice, yo sé. No dice, esto es un laboratorio de prueba y ensayo. No, esto es una declaración. Yo sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. La traducción del hebreo deberá decir completo. No hay nada que añadirle. No hay nada que quitarle. Escuchen esto. A la historia que Dios escribió, no hay nada que se le pueda añadir, no hay nada que se la pueda quitar. Solo Dios puede hacer una cosa así. Déjenme decir, la diferencia que hay con nosotros es que no importa la excelencia con que usted haga algo, siempre aguanta mejoras. Si yo le hablo como pastor o predicador, yo estoy dando esta charla y ya yo estoy pensando lo que le puedo cambiar para mejorarla. Una de las cosas más increíbles es que no importa las veces que usted repita algo, puede mejorar y hacerla mejor. El caso más específico conmigo es hacer una limonada. Eso es un lío, porque entonces, ¿qué tanto de limón, qué tanto de agua? ¿Qué porción de esto? Yo no soy químico. Entonces, a veces me queda un día más agria, otra vez me queda un poco más aguada. Entonces tengo que estar tratando pero es un lío. Eso nunca funcionará con Dios, nunca. Oye bien, todo lo que Dios hace, todo será perfecto. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. ¿Sabe que a veces nosotros decimos, yo creo que yo nací en el país incorrecto? ¿Usted no ha oído eso? Yo debí de nacer en Suiza.
porque allí la gente es diferente. Cuando yo estoy manejando en Santo Domingo, que paso bastante tiempo, yo digo, Señor, yo debía haber nacido como en Suecia, algo así, porque ya somos organizados. No, ¿sabes qué? Naciste en el país que tenías que nacer. Porque Dios escribió tu historia. Y eso lo aplicamos a todos. Hay gente que dice, casada, en el Evangelio, pastor, en un momento de crisis. ¿Y cómo yo sé que yo estoy casada con la mujer correcta? Y yo le digo, ve al acta del matrimonio y lee el nombre que dice ahí. Porque no es tu historia. Dios la ha escrito, Dios sabe lo que está haciendo. Y dice el texto que Dios ha obrado así. ¿Saben para qué? Para que delante de Él teman los hombres. Dios escribió una historia tal que no aguanta mejoras. La historia que Dios escribió para nosotros, no hay nada que pueda añadirse para mejorarse. No hay nada que pueda sustraerse para mejorarse. Todo lo que Dios hace es perfecto. De hecho, esa es la grandeza de la cruz. Esa es la grandeza del sacrificio del Señor Jesucristo. Es un sacrificio perfecto. Dios lo diseñó. No hay nada hoy que yo pueda hacer que añada valor a lo que Cristo hizo en la cruz. Pero al mismo tiempo, no hay nada que yo pueda hacer hoy que reste gloria a ese sacrificio. Ese sacrificio fue sellado. Ese sacrificio es perfecto. Esa es la base de nuestra paz. ¿Saben eso que cuando tenemos acusaciones de Satanás, a veces nosotros hacemos algo y Satanás dice, tú no eres cristiano. Un cristiano no hace eso. Eso es una hipocresía de tu parte. Entonces, yo sé que vas a volver a pedir perdón. ¿Cuántas veces tú vas a pedir perdón por eso? Y empieza el ataque. ¿Cómo tú le respondes a Satanás en un caso así? La única posible respuesta es volver a la cruz. Porque la acusación no va a prosperar porque sea falsa. La acusación no va a prosperar porque ya no tiene crédito. Son dos cosas diferentes. Usualmente hay acusaciones que Satanás hace que son verdad. El punto es que Jesús pagó. Tú no me puedes cobrar una factura 2 veces. Entonces tú no defiendes una tentación diciendo, no, eso no es verdad, es que tú estás exagerando. No, yo no lo hice tanto así. Yo no soy tan hipócrita como tú me estás acusando. No, tú no ganas una acusación así. La única manera es tú decirle a Satanás, yo creo que tú tienes razón en todo lo que está hablando. Un solo problemita, Jesús pagó, habla con Él. Ve y habla con Él. Él me salvó, Él pagó, Él murió por mí. Todos mis pecados han sido perdonados. Porque ese sacrificio es perfecto. Entonces escuchen esto. Dios escribió la historia. Dios declaró la historia. Es una historia a la que no le podemos añadir nada. Es una historia a la que no le podemos restar nada. Y Dios le hizo así para que teman los hombres. Número 4. Entonces cada circunstancia y cada evento en nuestras vidas tiene como propósito completar la historia que Dios escribió. Dios está llevando, revelando esa historia. Tiene un propósito con eso. En cuarto lugar, ¿qué seguridad tengo yo de que en mi vida se va a cumplir ese propósito que Dios declaró? ¿Qué garantía tengo yo hoy, sabiendo que Dios escribió esa historia? Sabiendo que Dios la declaró. Sabiendo que es una historia perfecta, no hay nada que añadir ni corregir. Y que Dios tiene un propósito con él. ¿Cómo puedo yo hoy descansar en la seguridad de que se va a cumplir eso? De que se va a llevar a cabo. Entonces hay otro texto aquí, en Hechos capítulo 13, verso 36. Relatando la vida de David, aquí dice Lucas, ¿por qué David, después de haber servido
al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Esto es interesante. Cuando se quiere simplemente resumir esta historia específica de David, esta es la manera como el escritor inspirado lo describe. David, después de haber servido al propósito de Dios en su generación, entonces durmió. Ese día no llegará hasta que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. El último segundo de existencia en nuestras vidas no llegará hasta que Dios en su soberanía no complete la historia que Él ya escribió y la declara. El propósito de Dios en nuestras vidas se va a cumplir a pesar de las circunstancias providenciales que experimentemos. ¿No es esto una verdad maravillosa para nosotros? ¿No es esto una verdad consoladora para nuestras almas? ¿No es este un marco de referencia inmensamente necesario para interpretar los eventos en nuestras vidas? Dios cumplirá su propósito. Dios lo está llevando a cabo. Ahora, en quinto lugar, aterrizando un poco más el avión. Recuerden, Dios escribió esa historia. Dios declaró la historia con un propósito. Esa historia no aguanta mejoras. No hay nada que añadirle. No hay nada que quitarle. Y nuestro último día no llegará hasta que cumplamos el propósito de Dios. Ahora, en quinto lugar, ¿cómo eso me afecta a mí? Si todo eso es verdad, entonces la pregunta es, ¿cómo reflejan mis acciones que Dios es primero en mi vida? Que Dios es el Rey soberano en mi vida. ¿Cómo refleja mi vida hoy aquí que eso es real para mí? Que vivo a la luz de esa realidad gloriosa. Dice Romanos capítulo 12. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, como un sacrificio santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo, esto es maravilloso en la Biblia. Estamos hablando de un apóstol real y dice, os ruego, hermanos. Yo les suplico. Yo quiero tratar con sus corazones. Yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis sus cuerpos como un sacrificio vivo, como un sacrificio aceptable a Dios. Esto es lo racional, eso es lo que se supone. Nosotros no podemos vivir en esta vida sin esperanza. Nosotros no podemos vivir en esta vida como si todo es un accidente. Yo os ruego por la misericordia de Dios que con nuestras vidas que sean como ofrendas en sacrificio a Dios. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo? Porque el título está interesante. La pregunta es, ¿cómo yo hago eso? Entonces entra el verso 2 y dice, y no adaptéis a este mundo. La manera como podemos ser ofrendas gloriosas para Cristo es no adaptándonos a este mundo. La pregunta es entonces, ¿cómo yo no me adapto al mundo? Dice, si no, transfórmate. La diferencia se puede explicar físicamente. Todos nosotros fuimos a la escuela y en 8º grado nos dan una física básica. Y la idea es esta. Hay diferentes estados en las propiedades. Hay estados líquidos, sólidos y otra que ni me acuerdo. Pero la idea es, un estado sólido no aguanta flexibilidad. En cambio, el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Si usted toma una copa bonita de una forma y la llena del agua, el agua se adapta. El agua se adapta a la forma del recipiente. Y dice el apóstol, no te adaptes a este mundo. Entonces, ¿qué hago? Transfórmate.
¿Cómo me transformo? Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esto es inmensamente importante. Déjame decirle, el apóstol Pablo, él conocía muy bien de lo que estaba hablando. Si vamos a vivir vida que glorifiquen a Dios, que sea como un sacrificio agradable a Dios, el llamado nuestro es: no te adaptes al mundo, sino transfórmate. ¿Cómo? Aprendiendo a pensar. El problema nuestro está aquí, porque somos lo que pensamos. Dice: ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? Tal es él. Eres lo que eres en tu pensamiento. Eres lo que eres por dentro. Tú eres lo que eres en privado, lo que eres por dentro. Dice el apóstol, nuestro llamado es a vivir vidas que glorifiquen a Cristo. No te adaptes al mundo, transfórmate mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí está el efecto. ¿Qué debo yo esperar cuando por su gracia hacemos esto? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Esa palabra en el original, que se traduce aquí como verificar, pudiera ser traducida experimentar. Si vives vida, Dios glorificante, esto es lo que va a suceder. Tú vas a experimentar la voluntad de Dios. Tú vas a conocer la voluntad de Dios, pero algo más que conocimiento y teoría. Vas a vivirla. Tú vas a disfrutar lo que es el gozo de la comunión con Dios. Tú vas a disfrutar lo que es la paz de saber que Dios reina, que Dios gobierna. Tú vas a experimentar el gozo de la salvación. Déjenme decirle esto, en el creyente, lo que el pecado hace no tiene que ver nada con la seguridad de su salvación. Nosotros creemos que cuando Cristo muere y nos limpia con su sangre, eso jamás puede ser destituido. Somos justificados. Lo que el pecado hace es que te roba el gozo de la salvación. Eso sí. Un creyente nunca va a perder su salvación, pero muy frecuentemente sí pierde el gozo de la salvación. La idea es esta: una persona que es hijo del Rey de Reyes viviendo como un mendigo. Una persona que dice que conoce al príncipe de paz, lleno de ansiedad. Gozo de la salvación. Cuando nosotros vivimos vida así, dice el apóstol Pablo, esto es lo que va a pasar: para que verifiquéis, para que conozcáis, para que experimentéis la voluntad de Dios. Y cuando quiere describir esa voluntad, 3 cosas, dice el apóstol: una voluntad que es buena, una voluntad que es aceptable, una voluntad que es perfecta. Entonces, ¿cómo estoy yo viviendo a la luz de saber que Dios escribió mi historia? Que Dios declaró la historia, tiene un propósito. Que es una historia que no aguanta mejoras, no hay nada que añadir, no hay nada que restar. Y Dios la cumplirá. Porque ni mi último día no llegará hasta que yo haya servido el propósito de Dios en mi presente generación. Yo tengo que vivir vidas agradables a Dios. Y la manera es, tengo que aprender a pensar como Dios piensa. Por eso nosotros hacemos conferencias como esta. Nosotros debemos ser gente del libro. Nosotros debemos ser gente que conozca las Escrituras. Porque las Escrituras impactan nuestra manera de pensar. Y ese es el llamado de Dios en nuestra vida. La dinámica de la vida cristiana es esta: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos en este mundo. En nuestra mente, ahí es donde se genera el cambio. Debemos cambiar lo que pensamos, y para eso necesitamos un nuevo corazón, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos depender de su Espíritu. Necesitamos la palabra de Dios porque es lo único que puede transformarnos. Nosotros estábamos en un taller esta mañana hablando de los detalles de todas estas cosas. Entonces, ¿cuál será el efecto de llenarnos de la palabra? Podremos conocer la voluntad de Dios. Es interesante
que esta voluntad viene como parte de la transformación. Es importante la lógica del texto. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que descubras esa voluntad, para que experimentes esa voluntad, para que conozca el gozo de esa salvación. Esa experiencia viene después, viene como efecto de esto, no al revés. Un cristiano quejoso, entonces, es una contradicción de la vida cristiana. Cuando nosotros nos quejamos, es decirle a Dios, tú te equivocaste en la historia que escribiste. No me gustó el libreto que tú hiciste para mí. Cuando yo estoy lleno de quejas, yo le estoy diciendo a Dios que yo creo que hay manera de mejorar lo que Él escribió. Y que hay manera de mejorar la manera como Él gobierna en esta vida. El hecho de saber que Dios es Rey soberano debe traer quietud y paz a mi vida. Escuchen esto, hermano, la película no ha terminado. Y una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es esto: aprender a esperar en Dios. A mí me encantó cuando el pastor Miguel en el panel de ayer decía que conoció al pastor CJ y le preguntó, ¿qué tú piensas que es lo más? Háblame algo, y el pastor CJ básicamente le dijo, ¿sabes qué? Yo pienso que Dios me ha bendecido mucho. Yo he aprendido a esperar. Esa es una palabrita que nosotros como la quisiéramos borrar del diccionario. Cuando a nosotros nos dicen que hay que esperar, eso como que no suena a bendición. Aún para las cosas más sencillas. Si usted va a un restaurante bueno y le dicen que hay que esperar 1 hora, lo que uno siente es, bueno, la comida será buenísima, pero están locos. No voy a esperar. Y aquí en Ciudad Juárez, quizá la aplicación más particular es cuando usted tiene que cruzar al paso. Me dicen los hermanos que hay hasta un app en los teléfonos que dicen 35 minutos a esta hora, lo que sea. Porque a nosotros no nos gusta esperar. Déjenme decirle, vivimos en una generación donde ya hemos igualado lo rápido a bueno. Si usted compra una computadora y la computadora empieza a pensar, ¿qué usted dice? Esto no funciona. Si el internet no nos da la información, eso no funciona. Pero eso no funciona con Dios. Nosotros no vamos a acelerar el tiempo de Dios. Nosotros no vamos a cambiar el plan de Dios. Lo mejor que podemos hacer es alinear nuestro tiempo al tiempo de Dios. Y debemos aprender a esperar. En sexto lugar, 2 más y termino. ¿Cómo podré cumplir este propósito en mi vida? ¿Cómo yo puedo tomar todo eso a la luz de esas verdades tan inmensas y yo aplicarla para mi propia vida? Dice el Salmo 32, 8 y 9, escuchen esto, uno de los textos más consoladores en la vida. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Esto es hermoso lo que hay aquí. El punto de atención es el camino en que debe de andar. Es el objeto de atención en el texto. Y con relación a ese camino en que debe de andar, Dios dice varias cosas. Lo primero es, yo te haré saber ese camino. Que eso sería aquí cuando uno le dice a un hermano, por favor hermano, ¿puede explicarme cómo yo llego a tal oficina? Yo no sé cómo funciona eso aquí en México, pero si usted estuviera en Santo Domingo, la persona dice, 3 luces para allá, dobla a la izquierda. Donde está el árbol grande, dobla a la derecha. Donde está la casa rosada, entonces que el día que pinten esa casa de otro color no llega nadie. Pero esa es la idea, le dan la dirección. Ese es el te haré saber. Pero Dios no se conforma con eso. Dios dice, yo te enseñaré. Entonces eso es algo más. Eso es como en el caso de la dirección,
Si el hermano te ve y dicen, el hermano como que no te entendiendo, yo te voy a enseñar allá, vamos, voy contigo en el coche. No solamente te voy a decir cómo llegar, voy contigo, te lo voy a mostrar cómo llegar. Pero no es eso solo lo que Dios dice. Dios dice, yo te aconsejaré. Y ese es otro nivel. Porque eso no es solo darme la información, no es solo mostrarme, es también decirme, ¿sabe por qué no vamos por esta vía? Porque hay mucha congestión por aquella vía. ¿Sabe por qué es mejor aquí detenernos y ver por todos los lados? Porque el tráfico aquí, la velocidad es muy alta y Dios va con nosotros. Y Dios nos va aconsejando. Y Dios nos va guiando. Pero eso no es todo lo que Dios hace. Dice Dios, yo haré todo esto con mis ojos puestos en ti. No hay un lugar en este universo donde podamos ir que escape a la presencia de Dios. A ver, ¿cree usted esto? ¿Crees esto que está ahí? ¿Podemos decir amén a eso? Entonces, si crees esto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué estamos llenos de miedo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos si esto es verdad? No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Dios está en la tarea de guiarnos en ese camino. Te haré saber, te enseñaré, te aconsejaré y todo eso con mis ojos puestos en ti. Ahí están las observaciones que ya hice. ¿Qué dice el verso 9? Sin embargo, no seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlo, porque si no, no se acercan a ti. Dios dice, no seas así. No seas sin entendimiento. Yo sé lo que estoy haciendo. Tranquilo, está quietos. Simplemente ríndete a mí. El principal problema nuestro no es nuestra situación económica. El principal problema nuestro no es nuestra salud. El principal problema nuestro no es nuestras relaciones familiares, relaciones eclesiásticas con la familia. El principal problema nuestro es que no estamos entendiendo a Dios. Y necesitamos fe para eso. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios simplemente dice, ríndete a mí. Yo tengo una persona muy allegada que es un cirujano. Y a veces, y él es cristiano y ora con los pacientes antes de operar. Entonces, él me dice, ¿sabe lo que nosotros hacemos con los pacientes? Ahí, estando ahí ya en la sala de espera, lo que sea, le ponemos una anestesia. Y yo digo, eso es para que no le duela la operación. Dice, esa es una de las razones. La otra es para dormirlo. ¿Saben por qué? Porque no queremos que ni opine. ¿Usted se imagina un paciente en la camilla? Yo quiero, doctor, que usted por aquí y eso. No, lo inyectan y despiertan cuando están en la habitación. Entonces Dios dice, ríndete. Yo sé la operación que tengo que hacer. No necesito tu ayuda. Ríndete a mí. Yo lo haré. Finalmente, entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración para buscar la ayuda de Dios en esto? ¿Cuál debe ser nuestra oración para eso? Yo quisiera terminar con este texto. Está en el Salmo 90, verso 12 y 14. Dice la Escritura, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice el verso 12. Esto es interesante, dice aquí el hombre sabio, enséñanos a contar. Yo estuve ayer compartiendo con el pastor Abelardo y él es un tremendo profesional en los números, es economista, es contable, financiero, una persona que sabe de números. Uno va a la escuela y les ayudan a contar cosas, contar manzanas, contar naranjas, contar el tiempo. Esta es otra aritmética. Yo le llamo aritmética espiritual.
Este es otro tipo de matemáticas que necesitamos aprender. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que la conclusión sea que seamos más sabios. Hay un modo que dice de tal modo. Hay una manera de vivir, hay una manera de contar lo que sucede, hay una manera de interpretar mis eventos, hay una manera de analizar las circunstancias que terminen haciéndome más temeroso de ti. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y un verso más adelante, verso 12, 14, 2 versos más, dice: sácianos por la mañana de tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Saben cuál es el problema por el cual no cantamos con gozo? ¿Saben cuál es el problema por el cual no nos alegramos nuestros días? Porque no estamos saciados de la misericordia de Dios. Estamos vacíos. La Biblia dice que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. ¿Tú crees eso? Yo solamente debo creerlo. Yo debo recibirla, yo debo disfrutarla. ¿Viste las misericordias de Dios para ti en el día de hoy? Porque cuando salió el sol, junto con el sol, vino un depósito de sus misericordias. Y cuando el salmista está escribiendo, dice: lléname de eso. Empezando el día, sáciame. No solamente dame un poco, sáciame, que ya no pueda más. Porque estando lleno de ti, entonces esto es lo que sucederá. Vendrá el gozo, vendrá la alegría. Necesitamos estar llenos de Dios para poder interpretar correctamente las cosas que Él permite en el día. Necesitamos comenzar bien con Dios para que podamos terminar bien con sus misericordias. Necesitamos empezar bien con Dios para poder ver a Dios y sus promesas durante el día. 7 declaraciones para cultivar una visión espiritual. Entonces concluyo con esto. ¿Qué tanto estoy viendo a Dios en mi vida? Cuando yo describo mi circunstancia, ¿estoy viendo a Dios en la circunstancia? Cuando yo describo el escenario, ¿está Dios incluido en el escenario? Nada consuela más que esto. Dios escribió nuestra historia. Dios está siempre a nuestro lado, no importa cuál sea la situación. Esa historia es completa. Debemos interpretar cada evento de la vida a la luz de lo que Dios es. Todo lo que sucede tiene una conexión con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios hace, con lo que Dios ha prometido hacer. El llamado nuestro entonces, como pastores, como consejeros, es cultivar una visión espiritual. Tener esos lentes que nos permita ver más claramente a Dios en su trono. Tener esos lentes de fe para confiarle en cualquiera que sea la circunstancia de la vida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos conceda la fe. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver la belleza de su santidad, para poder gozarnos en su salvación. Vamos a orar.